Nos gozamos de verles, a las familias preciosas que se encuentran en sus casas también. Qué bueno es podernos dirigir. Extrañamos a la familia Flores Mérida. Deseamos en el nombre de Jesús que puedan ya reincorporarse a este lugar. Hay un vacío en la iglesia, ¿verdad? Por la ausencia, yo creo que ya van para el mes, ¿verdad? No sé cuánto tiempo tengan de no estar por acá, pero oramos para que el Señor pronto pueda obrar y puedan ellos nuevamente incorporarse en la iglesia. Yo no sé si ustedes les extrañan, pero nosotros les extrañamos, nos hacen falta. Y pues gracias al Señor por esas familias preciosas que Dios ha traído a este lugar, porque ahora en Cristo somos una familia. Ahora quizás con el calificativo, ¿verdad? Con el que somos identificados hoy. Por ejemplo, acá tenemos hermano César, su apellido es Álvarez, la familia Álvarez. La familia de hermana Oli, su apellido es Álvarez también. Perdón, Rivas. Y bueno, eso imagínense, la familia Álvarez, la familia Rivas, la familia Mendoza, la familia Cardona, y así podría mencionar. Ya hoy nuestros nombres ya no sobresalen, porque hoy usted y yo pertenecemos a la familia de la fe. Y como resultado de la familia de la fe, entonces hoy nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo y somos parte de esa familia preciosa que nos encontramos en el Señor. Y bueno, queremos compartir la palabra y nos gozamos por aquellas familias preciosas que no pueden estar acá, pero que sí se unen a nuestras transmisiones, a nuestros en vivos, y están ahí recibiendo la palabra. Y gracias al Señor, porque a través de estos medios podemos llegar a varios lugares, ¿verdad? Podemos llegar a diferentes familias que en algún momento por cuestiones de distancia no lo pueden hacer. Pero gloria a Dios. Quiero que por favor me acompañe una vez más con su Biblia y queremos concluir en esta oportunidad la palabra que hemos estado comunicando a la iglesia. Primera de Pedro, por favor, capítulo 2 y versículo número 9. Hoy queremos hablar, mis hermanos amados, acerca de poder nosotros dar a conocer las virtudes de nuestro Dios. Poder dar a conocer, mis hermanos amados, las grandezas de este reino. Dice en Pedro, donde hemos estado, oiga, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero cada uno de estos 4 calificativos o estos 4 beneficios, estas 4 posiciones que Dios le confiere a la iglesia, que el Señor le confiere a su pueblo, es con un propósito, es con un fin. Y el propósito es el siguiente, dice, para que anunciéis, ¿qué cosa? Las virtudes, dice la palabra, no suyas, no mías, sino las virtudes de aquel, dice la palabra, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amada iglesia, este es un tiempo en donde la iglesia de Cristo debe de levantarse para poder proclamar, para poder anunciar, para poder socializar, para poder dar a conocer todo lo concerniente a este reino. Todo lo que compete, mis hermanos amados, a este reino, es necesario que usted lo dé a conocer. Dice la palabra, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo creo que si se tratara en esta oportunidad y hacer la dinámica de hablar cada uno de nosotros acerca de las virtudes que poseemos, yo le aseguro de que cada uno de nosotros tendríamos la oportunidad de poder hablar y poder subrayar y enumerar cada una de las virtudes, cada una de las cualidades, cada una de las características que usted y yo poseemos. Sí, usted podría subrayar y podría resaltar, ¿verdad?
algunas de esas características que usted ve en su hermano. Pero precisamente somos ahora nosotros los indicados de poder dar a conocer, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy necesitamos nosotros dar a conocer, en otras palabras, amada iglesia, las grandezas de este reino. Hoy necesitamos nosotros dar a conocer las virtudes de ese Dios al que usted sirve. Si se tratara de describir en 2, 3 palabras acerca de su Dios, ¿qué tendría que decir usted acerca de Dios? ¿Qué podría decir usted? ¿Qué virtudes subrayaría, señalaría usted acerca de ese Dios maravilloso al que le sacó a usted y a mí de las tinieblas a su luz admirable? ¿Podríamos decir que Él es todopoderoso? ¿Podríamos decir que Él es libertador? ¿Podríamos decir que Él es proveedor? ¿Podríamos decir, mis hermanos, que Él es sustentador? ¿Podríamos decir, mis hermanos, que Él es nuestro sanador? Y yo no sé qué más. Vamos a ver algo que usted pueda resaltar acerca de su Dios, acerca de este reino. Hermano César, Él es nuestro pan de vida. Somos sustentados por Él, hermano Manuelito. Nuestro Salvador, Manaoli, nuestro Padre Celestial, Dairin, que es el Señor. ¿Qué podríamos subrayar, resaltar de este reino? Es nuestro protector, y vaya si no. Y podríamos, mis hermanos, subrayar tantas de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y precisamente de eso se trata esta palabra. Y de eso se trata, mis hermanos amados, el que el Señor nos haya hecho un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Él, con un propósito, para que usted y yo no callemos, para que usted y yo no podamos enmudecer, para que usted y yo, mis hermanos, podamos socializar y podamos compartir, podamos dar a conocer por los 4 vientos, que podamos nosotros proclamar a los 4 vientos que el Señor sana, que el Señor liberta, que es todopoderoso, que es nuestro protector, que es nuestro proveedor, que es nuestro libertador, y cada uno de los atributos o de las virtudes que usted ha mencionado en esta hora. Hoy la iglesia no puede callar, mis hermanos. Hoy usted y yo no podemos callar lo que Dios ha hecho con nosotros. Estoy seguro de que cada uno de los que nos encontramos en este lugar somos un testimonio viviente de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de la obra de Dios en nosotros. Yo no sé si usted tiene algo para contar, para darlo a conocer. Yo le aseguro de que cada uno de nosotros tenemos, y como entonábamos en esta noche, grandes han sido las maravillas de nuestro Dios. Grandes son sus maravillas, y puesto que han sido grandes las maravillas, no podemos callar. No podemos. Por eso dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito de la iglesia ahora acá en la tierra. La iglesia no debe de ser invisible. La iglesia no debe de ocultarse. La iglesia, el pueblo de Dios, no debe, mi hermano amado, ser invisible a la sociedad, sino que usted y yo, como población de Dios, debemos de dar a conocer las grandezas de este reino, las grandezas de ese Dios maravilloso al que usted y yo servimos. Pero a veces sucede, y oiga lo que le voy a decir. Es triste lo que le voy a decir, pero a veces de repente en el trabajo le preguntan a algún cristiano: ¿y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Ay, usted, ¿para qué le cuento? ¿Para qué le digo? Mire, arruinado usted.
acabado. Hay gente que en lugar de engrandecer el reino de Dios como cristiano, más bien denigran el evangelio. Hay gente que en lugar de hablar de las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz, lo que hacen es, mis hermanos, denigrar el poder de Dios. Cuando usted le pregunten como cristiano cómo está, no importa si hay problemas, no importa si hay luchas, no importa si hay situaciones, usted declare lo positivo. Porque la palabra dice que con la boca confesamos. Usted y yo con la boca tenemos poder. Y según lo que nosotros confesamos, esa será nuestra condición. Dice la palabra en el libro de Proverbios que en la lengua está el poder tanto de la vida como de la muerte. Usted en su boca, a través de lo que dice, a través de lo que declara, usted puede estar en bendición o puede estar en maldición. Usted puede estar lleno de vida, como también puede estar quizás atándose a la muerte. Nosotros tenemos poder. Por eso es que cuando a usted como cristiano le pregunten cómo se encuentra, cuál es su estado, usted declare lo positivo. No denigre el evangelio. No hable mal del evangelio. Es decir, no porque usted lo esté no porque usted esté hablando algo negativo del evangelio, pero solamente con nuestra actitud. Nosotros podemos denigrar el evangelio al decir, ¿cómo está usted? Pero y no, usted es cristiano, pues le dicen a veces a algunos creyentes. ¿Y dónde está su fe? ¿Y en dónde está la confianza en su Dios? Y no, usted ha sido el que Dios ha utilizado para darnos ánimo, para levantarnos. ¿Y ahora qué le pasa? A veces hay la misma gente inconversa viene a reprender, viene a amonestar a los creyentes que en algún momento, en lugar de hablar de las virtudes del Dios maravilloso al que servimos, lo denigran. Por eso que Dios nos ayude, mis hermanos, y debemos de tener mucho cuidado con esto. Por eso el apóstol Pedro, está diciendo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero vayamos, ahí está el texto que estamos citando. Pero vayamos rápidamente, por favor. Esta noche pues queremos citar varios textos para poder dar a conocer precisamente qué es lo que la iglesia, entonces, como linaje escogido, como real sacerdocio, como nación santa y como ese pueblo adquirido por Dios, ¿qué es lo que la iglesia debe de hacer en este tiempo? Por favor, acompáñeme con su Biblia. Evangelio de Mateo, capítulo número 10. Vayamos rápidamente con nuestras Biblias. Capítulo número 10 del Evangelio de Mateo. Y es que, mis hermanos amados, nosotros no podemos callar lo que de gracia nosotros hemos recibido. Nosotros debemos de dar aquello que hemos recibido de gracia. Dice en el versículo número 5, capítulo 10 y verso 5, dice: a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vea lo que usted y yo debemos de ir. Dice: y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Dice el verso 8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿Qué dice el resto? Oiga, de gracia recibisteis, dad de gracia. Usted ha recibido de gracia. ¿Qué ha recibido de gracia? ¿Qué ha recibido usted como regalo de misericordia de Dios? Hemos sido perdonados, hemos sido restaurados, ¿sí? Hemos sido, mis hermanos, libertados, hemos sido limpiados. Muchos, yo he conocido personas que en otro tiempo no eran cristianas, y con el perdón que usted se merece, pero hay gente que llegó a la iglesia por primera vez hedionda, apestosa. Sí, gente que tenía no días, meses de no bañarse.
con el pelo tieso. De repente personas que llegaron a la iglesia por primera vez vomitados. ¿Y para qué les sigo contando más? Hágase usted la idea de cómo pudieron haber llegado algunas personas a la iglesia con una condición así. Pero en ese día, esa mañana o esa noche, Dios tocó a ese hombre, o Dios tocó a esa mujer, y esa persona fue libre en esa oportunidad, en esa ocasión. Y esa persona en esa oportunidad recibe de gracia lo que por mucho tiempo no había recibido. ¿Y cómo no tener gratitud a aquel que tuvo compasión, aquel que tuvo misericordia, aquel, mi hermano amado, que no vio nuestra condición tan miserable? Porque cualquier persona viendo a alguien vomitado, apestoso, hediondo, lo primero que hace es rechazarlo. Yo he tenido como pastor, mis hermanos, he tenido que bajar porque al final tenemos que mostrar misericordia y precisamente mostrar esa compasión. A veces me salen al encuentro algunos de los bolitos que están en la esquina. Me dicen: pastor, a mí nadie me quiere. Pastor, mire mi familia, y me abrazan. ¿Y qué puedo hacer yo? No, quítese, aléjese, mire usted, apesta. No, yo no puedo venir y rechazar a la persona. Más que es gente necesitada, mis hermanos. Gente que necesita compasión. Gente que necesita sentirse aceptada. Y por eso es que necesitamos entender que el reino de Dios es incluyente. El reino de los cielos no excluye a nadie. Por eso qué maravilloso saber que el Señor a usted y a mí no nos rechazó. Yo no sé bajo qué circunstancias, bajo qué condiciones usted vino al Señor. Pero qué triste hubiese sido que el Señor nos hubiera cerrado las puertas bajo la condición en la que nosotros hubiésemos venido. Pero no fue así. Él tuvo misericordia. Él tuvo compasión, y puesto que usted y yo entonces hemos sido beneficiados con esa gracia bendita de Dios, la palabra entonces nos enseña diciendo: de gracia recibisteis. ¿Qué hay que hacer, mis hermanos? Hay que dar de gracia entonces. Si el Señor tuvo misericordia de usted, vaya usted y tenga misericordia del pecador. Vaya usted y tenga misericordia del borracho. Vaya usted y tenga misericordia de la prostituta. Vaya usted y tenga misericordia del ladrón. Vaya usted y tenga misericordia del drogadicto y de cualquier otra persona. Vayamos nosotros y manifestemos esa misericordia. Por eso el Señor les dice a los discípulos en el versículo 7 o en el verso 6, dice: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso usted y yo ahora necesitamos anunciar las virtudes de aquel con aquellas ovejas que se encuentran perdidas, pero que forman parte o que necesitan formar parte del reino de los cielos. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero para eso Dios le ha llamado a usted, amada iglesia. Para eso el Señor nos ha llamado a nosotros, para que tengamos compasión, para que tengamos misericordia, para que nosotros, mis hermanos, podamos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia por la misericordia de Dios. No podemos callar, iglesia amada, lo que Dios ha hecho con nosotros. Por eso, si usted es un testimonio viviente del poder de Dios, de que Dios es un Dios libertador, vaya y proclámelo, vaya y anúncielo, vaya y délo a conocer, para que anunciéis, dice Pedro, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No podemos callar, no podemos ocultar, iglesia, lo que el Señor ha hecho con nosotros, sino que por el contrario, cada uno de nosotros somos deudores de esa obra maravillosa que Dios ha hecho con nosotros. Aquí tenemos testimonios vivientes. Un día le vamos a dar el testimonio a hermano César. Me cuenta, Dios los ha levantado aún de la misma muerte, les ha dado vida. Aquí tenemos, mis hermanos amados, testimonios
de hombres y mujeres que hoy nos sentimos en deuda con Dios, porque Él ha sido misericordioso. Entonces dice en el versículo 8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis. Hay que dar de gracia. Lo que usted ha recibido de parte de este reino, vaya y délo. Vaya y compártalo. Vaya y anuncie las virtudes de aquel que a usted le llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora cuente cuán grandes cosas el Todopoderoso ha hecho con usted y ha hecho con los suyos para la gloria de su nombre. ¿Por qué no le damos una ofrenda de aplausos a ese Dios maravilloso que ha hecho cosas extraordinarias con cada una de nuestras vidas? Porque por la misericordia de Dios es que estamos aquí, amada iglesia. Por la misericordia de Dios. Allá en el capítulo número 19 del Evangelio de Lucas, vayamos por favor. Capítulo 19 de Lucas y versículo 39 y su verso número 40. Vamos a estar viendo algunos textos, algunos eventos y por supuesto vamos a estar viendo algunas personalidades que sobresalen en la palabra y que no callaron, mis hermanos, que no ocultaron, sino que comenzaron a dar a conocer lo que de gracia ellos recibieron por la misericordia de Dios. El Señor, porque acá se habla acerca de los discípulos están pretendiendo y buscando la forma de callar a los discípulos. Aquellos que han sido rescatados, aquellos que han sido redimidos por el Señor. Y dice el verso 39: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijo: maestro, reprende a tus discípulos. Otras versiones dice: calla a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callan, o si estos callaran, las piedras clamarían. Por eso usted no calle, mi hermano amado. Usted no oculte lo que Dios ha hecho con usted. Por eso le decía al iniciar esta palabra, la iglesia de Cristo no debe de ser invisible. El pueblo de Dios no debe de ser invisible dentro de la sociedad, sino que el pueblo de Dios debe de darse a conocer. Y no solamente darse a conocer, sino en especial dar a conocer a aquel que a usted y a mí nos ha libertado, nos ha perdonado, nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha rescatado para la gloria de su nombre. No podemos ser invisibles, amada iglesia. Debemos de dar a conocer, pero sobre todo, como dice acá la palabra, si estos callan, las piedras hablarían. Por eso usted no calle, mi hermano, usted no oculte lo que Dios ha hecho con usted. Cada vez que nosotros abordamos los evangelios, podemos descubrir que siempre el Señor le dijo: ve, a algunas, no a todos, pero sí en algunos casos el Señor le dice: ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Ve y manifiéstate a los tuyos. Porque ese es el propósito, y a eso, mis hermanos, es a lo que Dios nos ha llamado. Para que anunciemos las virtudes del que nos ha llamado, de este reino de tinieblas en el que en otro tiempo nos encontrábamos, al reino de su luz, para la gloria de su nombre. Pero no podemos callar. Este fariseo le está diciendo a Jesús: reprende a tus discípulos. Y Jesús le dice: si estos callan, las piedras hablarían. Si usted no habla, mi hermano amado, Dios puede levantar a muchas formas para poder dar a conocer su reino, para dar a conocer sus maravillas. Pero Dios, tal como lo hemos hablado en esta serie de mensajes, Dios nos escogió como un linaje escogido, como un real sacerdocio, como una nación santa, como ese pueblo adquirido por Dios. No para que callemos, no para que seamos tímidos o temerosos, sino que Él nos escogió para que podamos hablar, mis hermanos,
para que podamos predicar, para que podamos compartir su palabra. Y no se necesita, mi hermano, que usted venga y sea un estudiante de la Biblia. No, usted con su testimonio puede predicar. Si precisamente por eso era de que el evangelio comenzaba a extenderse, a expandirse y a cruzar fronteras, por el testimonio de las personas que habían recibido un beneficio. Si no, lo podemos ver claramente en el evangelio de Juan capítulo 4. ¿Se recuerda qué es lo que está pasando en el capítulo 4 del evangelio de Juan? El Señor entra al camino de una mujer adúltera. El Señor entra al camino de una mujer pecadora, una mujer que ya iba por el sexto marido. Jesús le dice, porque la mujer le dice, Jesús le dice a la mujer, trae a tu marido. Oiga, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y la mujer le dice, vean el verso 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Sigamos. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Sigamos. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Es que lo que Dios da, mis hermanos, viene a satisfacernos completamente para la gloria de su nombre. Yo no sé cuántos satisfechos sabemos en este lugar, pero hemos estado completamente saciados de lo que Dios ha dado a nuestras vidas. Entonces dice, la mujer le dijo, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Pero oiga, dice el verso 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá, yo te doy de esa agua. Y oiga lo que la mujer le dice. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido. Oiga, qué tremendo, porque dice el verso 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tuyo. Una mujer pecadora, una mujer que le gustaba, hay que tener cuidado, ¿verdad? Que hay mujeres que les gusta andar quitando maridos. Tenga cuidado, hermanita. Agarre bien ahí a su galán. Cuídelo, porque caras vemos y corazones o mañas no sabemos, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Esta mujer era de ese nivel, de ese calibre, y ya le había echado el ojo a Jesús. ¿Por qué cree que le está diciendo, Señor, yo no tengo un marido? Como quien dice, Señor, si a ti te parece, estoy a tu disposición. Una mujer tremenda, astuta. Pero bueno, entonces Jesús le dice, pero el tema ahí continúa, pero vayamos precisamente al versículo 39, porque esta mujer, o si me puedes, quedémonos un rato por acá, porque me parece que ahí mismo dice la palabra de que la mujer se va y le va a contar a los suyos. Le va a contar a los de su pueblo. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y oiga lo que va a hacer la mujer. Y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Esta mujer, mis hermanos, no cayó. Esta mujer no encubrió, sino que esta mujer comienza a socializar. Esta mujer comienza a dar a conocer las virtudes de aquel que se encontraba en el pozo de Jacob, y comienza a resaltar las virtudes del que le ha dicho toda la verdad. Esta mujer samaritana precisamente está haciendo lo que cada uno de nosotros debemos de hacer en este tiempo, amada iglesia. Usted no se avergüence de dar a conocer lo que Dios ha hecho con usted.
No se avergüence de dar a conocer la obra maravillosa que Dios ha hecho en su vida. No nos avergoncemos, mis hermanos amados, de dar a conocer lo que el Señor ha hecho en medio nuestro. Démoslo a conocer, socialicémoslo. Y como le decía al inicio, esta mujer no fue a estudiar teología. Esta mujer no se fue a meter a un instituto bíblico. Esta mujer no se fue a meter a un seminario para aprender a predicar y luego compartir el mensaje. No, ella del testimonio, de la experiencia que está teniendo, es de lo que está compartiendo, de lo que está predicando. Y usted y yo también no necesitamos ser predicadores para poder anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz, sino que con nuestro testimonio, con esa obra maravillosa que Dios ha hecho con nosotros, será más que suficiente para que el reino de los cielos sea conocido a toda criatura en esta tierra. Vayámonos aquí mismo donde estamos, solo que ahora el verso 39, porque dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, oiga lo que va a pasar aquí, dice, creyeron en él por la palabra. Primeramente dice que la mujer daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Es que, mis hermanos, el reino de Dios no puede crecer, el reino de Dios no puede expandirse si usted y yo callamos. El reino de Dios se estanca si usted y yo no proclamamos las buenas nuevas. Por eso el Señor nos ha dado esas 4 características, esos 4 calificativos, esas 4 posiciones: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios con un propósito, para que usted y yo vayamos y anunciemos las virtudes de este reino, para que anunciemos las virtudes de ese Dios maravilloso que ha hecho tantas cosas con nosotros. Dice el verso 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron, dice, en él, oiga, por la palabra de una mujer, por el testimonio de una mujer. El testimonio de la mujer samaritana fue suficiente para que muchos de los que vivían en Samaria creyeran en Cristo. Ahora la pregunta es: ¿cuántos han creído y cuántos han venido a los pies de Cristo por su testimonio? ¿Cuántos han venido a los pies de Cristo por lo que usted predica, por lo que usted anuncia, por lo que usted socializa? ¿Se ha convertido por lo menos un alma? ¿Ha ganado usted un alma por lo menos para Cristo? Porque de eso se trata, mis hermanos, que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Esta mujer va, pero vayámonos al verso 40 también, porque dice en el verso 40: entonces vinieron los samaritanos a él, y dice la palabra que le rogaron que se quedase con ellos. Oiga, qué gente tan necesitada. Qué gente tan necesitada. Pero ¿cómo podemos encontrar nosotros la necesidad si no vamos a ellos? ¿Cómo van a creer, como dice el Señor, si no hay quien les predique? ¿Y cómo creerán, dice ahí en Romanos, si no hay quien les predique? ¿Cómo la gente va a creer en Cristo si usted y yo callamos? ¿Cómo la gente va a creer o va a ser convertida a este reino si nosotros ocultamos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Por eso no podemos callar. El propósito de Dios es que usted y yo anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No sé si estamos entendiendo la palabra, iglesia. Yo estoy tratando la forma de poderme dar a entender a través de este mensaje, esta palabra, porque ese es el propósito, ese es el diseño de Dios. Y usted vaya y le comunique, socialice con los suyos las maravillas que el Todopoderoso ha hecho. Y si por si esto fuera poco, vayámonos por favor aquí mismo donde estamos en Juan, solo que capítulo número 12, versículo 1. Vayamos por favor, Juan capítulo 12, verso 1. En este escenario se está dando precisamente
la situación de que Jesús se encuentra a la mesa, pero hay una figura interesante en la mesa. Un hombre llamado Lázaro. Un hombre, mis hermanos, que ha recibido un beneficio. Un hombre que ha recibido un milagro. Un hombre que ha experimentado algo sobrenatural. Un hombre, mis hermanos amados, que había muerto, pero que volvió a la vida de una forma sorprendente por el poder de ese Cristo maravilloso. Dice el capítulo 12, verso 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, dice la palabra, el que había estado muerto y a quien había resucitado, dice la palabra, de los muertos. Verso 2. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, Lázaro era uno, dice la palabra, de los que estaban sentados a la mesa con él. Ahora, detengámonos ahí. Yo le pregunto en este momento, ¿qué cree usted que estaba haciendo Lázaro sentado a la mesa? Hermano, comiendo. No, ¿qué cree usted que estaba haciendo Lázaro ahí en la mesa? ¿Qué cree usted que estaba haciendo ahí Lázaro? Sí, cabal. No les entendía ninguno. ¿Cómo que dijeron? Dando testimonio. Dándote, ¿qué más dijeron? Estaba testificando precisamente. Estaba comparando, y toda la gente que estaba ahí tenía yo le aseguro, usted ve que un muerto se vuelve a la vida. ¿Qué cree usted que sería? ¿No le daría a usted curiosidad de preguntarle, y mira, ¿y qué sentiste? Mira, ¿y cuál fue tu experiencia? Mira, y dentro de esos 3, 4 días, porque Lázaro estaba 4 días que había sido sepultado. ¿Y cómo te quitaste los gusanos? ¿Tenías gusanos o no tenías gusanos? ¿No cree usted que habían tantas preguntas? Ahí estaba Lázaro en la mesa. Y él, sin poder avergonzarse, testificando, dando a conocer públicamente. Y yo no sé, el texto es muy corto para podernos mostrar cuánta gente había reunida en ese lugar. Pero ahí estaba Lázaro testificando. Ahí estaba Lázaro dando a conocer su testimonio, su experiencia. Y a través de su testimonio, yo le aseguro de que muchos de los que estaban ahí oyendo también creyeron en Jesús. Por eso de eso se trata, mis hermanos, para que usted y yo anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está Lázaro, sentado a la mesa, y toda la gente atenta, toda la gente, mis hermanos, prestando atención. Y Lázaro dando a conocer la experiencia cuando sintió y escuchó la voz de Jesús diciendo, Lázaro. Yo no sé con qué autoridad el Señor haya hablado, ven fuera. Y dice la palabra de que en el momento Lázaro salió, dice, vendado. Porque esa era la forma en que sepultaban a las personas, los vendaban. Los preparaban para su sepultura. Y él salió con ese vendaje. Por eso nomás sale Lázaro, le dice, vayan y desátenle. Le quitaron el vendaje, esas ataduras que tenía, que era lo que le impedía venir a la vida. Pero como cuando el Señor da la orden, toda cadena, toda venda, toda atadura se tiene que derribar en el nombre de Jesús. No sé cuántos decimos amén. Pero mis hermanos, ahí se estaba dando un hombre dando testimonio del milagro, del beneficio que había recibido. Yo le pregunto en esta noche, ¿ha dado usted testimonio del beneficio, del milagro que usted ha recibido de parte del Dios maravilloso? Por eso se trata de que no denigremos el evangelio, sino que podamos hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas
a su luz admirable. También vayamos, por favor, vayamos a nuestras Biblias, Evangelio de Marcos, capítulo número 5, por favor, versículo 15. Marcos capítulo 5, verso 15. Oiga lo que la palabra nos enseña acá. Se nos habla precisamente, mis hermanos, de un hombre endemoniado, precisamente el endemoniado gadareno. Un hombre que tenía legiones, no tenía un espíritu inmundo, tenía legiones de demonios, mis hermanos. Y por lo menos una legión estaba compuesta alrededor de 3,000 a 6,000 hombres. En este caso era alrededor de 3,000 a 6,000 demonios. Una legión. Pero este no tenía una, este tenía legiones de demonios. Pero vea en el versículo 15. Después de que el Señor lo libertó, después de que el Señor lo sacó de esa condición en donde se encontraba, porque la palabra dice que este hombre habitaba en los sepulcros. Este hombre era atado con cadenas, con cepos. Este hombre estaba atado en una condición terrible. Pero vea lo que dice el verso 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, dice, sentado, vestido, dice, y en su juicio cabal, porque esta persona había perdido la mente. La mente de este hombre estaba tomada por el demonio. Dice, y lo ven vestido y en su juicio cabal. Y la gente, dice la palabra, que le tuvo miedo. Y les contaron, dice, los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos, dice la palabra, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos. Pero dice en el verso 18, oiga, al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado, dice la palabra, que le rogaba que le dejase, dice, entrar con él. Este gadareno quería seguir a Jesús, quería ser un seguidor de Jesús, pero vea lo que Jesús le dice. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, oiga, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales. ¿Qué dice su Biblia? Dígale usted en voz fuerte. Oiga, ve a los tuyos, dice, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Por lo menos, si usted no se atreve a anunciar las virtudes del que le llamó de las tinieblas a su luz admirable a otra población, por lo menos empiece con los suyos. Por lo menos, mi hermano, empiece por su casa. Empiece por su familia. Vaya y predíquele a los suyos. Vaya y comuníquele su testimonio, su experiencia, lo que usted ha experimentado con el Señor, lo que Dios ha hecho con usted. Vaya con los suyos, vaya con los de su casa. Al Señor le interesaba que este gadareno fuera a su casa. El texto no nos lo muestra, pero estoy seguro que a través del testimonio de este hombre mucha gente creyó. ¿Qué manda? En el 20 dice, y se fue y comenzó, dice la palabra, a publicar. Oiga, qué predicador este endemoniado. Dice, y fue y comenzó a publicar en Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y dice que toda la gente, ¿qué dice su Biblia? Se maravillaba. Vea, mi hermano amado, es que no podemos ocultar, no podemos encubrir lo que Dios ha hecho con nosotros. Por eso, una vez más, la iglesia no fue diseñada para ser invisible.
El cristiano no fue creado para ser invisible, sino que el cristiano fue creado, fue elegido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vaya con los suyos y cuéntele cuán grandes cosas Dios ha hecho con usted, amada iglesia. Vayamos y testifiquemos de lo que Dios puede hacer si tan solo nos atrevemos a creerle a Él. No sé si estamos entendiendo la palabra, pero es necesario que compartamos, mis hermanos. Es necesario que prediquemos la palabra. Ahí está este endemoniado. Y al recibir la orden del Señor, él no rechazó, sino que por el contrario, él fue y dice que se presentó en Decápolis y comenzó a hablar las maravillas que Dios había hecho con él. Y la gente que le escuchaba, dice la palabra, que se maravillaba. La gente se asombraba a ver esa obra maravillosa que Dios había hecho en la vida de este hombre, que probablemente muchos quizás lo desahuciaron. Probablemente mucha gente dijo: este así loco va a terminar, así va a morir. Este así endemoniado va a terminar, así van a ser sus últimos días. Probablemente mucha gente lo desahució, pero había alguien que quería hacer la obra en él. Por eso, tal como se lo decía en el desarrollo del mensaje, cada uno de nosotros somos un testimonio viviente de esa obra maravillosa de Dios. Cada uno de nosotros somos un testimonio, y claro, en diferentes áreas. Dios ha hecho con cada uno de nosotros diferentes actividades, se ha desarrollado diferentes obras, pero no ocultemos y no callemos lo que Dios ha hecho con nosotros. Por eso, en el libro de los Hechos, quizás para ir concluyendo la palabra, en el capítulo número 1 del libro de los Hechos y versículo número 8, el Señor les dice a los discípulos, ya luego de que Él está ascendiendo y regresando nuevamente para con el Padre, el Señor le dice: pero recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros, dice, el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Es decir, ustedes van a tener que ir a testificar, dice el Señor, a Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero empecemos por nuestra Jerusalén, mis hermanos. Empecemos por nuestra propia casa. Empecemos por nuestra propia familia. Vayamos y empecemos en nuestro hogar compartiendo la palabra. Si usted ya le predicó a los suyos, entonces vaya usted y trasládese a los vecinos. Vaya y comuníquele a sus vecinos, a los que están a su alrededor, a sus compañeros de trabajo, aquellas personas que están alrededor suyo, en su círculo. Vaya. La idea es que nosotros podamos compartir, comunicar el mensaje de Cristo, porque ese es el propósito de Dios, para que anunciéis, dice la palabra, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vaya usted y no se avergüence de contar bajo qué condiciones usted se encontraba en otro tiempo. Vaya usted y comparta diciendo y dando a conocer las cadenas con las que usted estaba atado en otro tiempo, y cómo usted ahora es libre, cómo usted ha sido sanado, restaurado para la gloria del Señor. Tenemos que predicar, mis hermanos. Tenemos que anunciar las virtudes de ese Dios maravilloso. Vaya y hable bien de ese Dios maravilloso en el que usted ha creído. Vaya y dé a conocer de lo que Dios es capaz, mis hermanos, de hacer con cada uno de nosotros. Que Dios añada bendición a su palabra. Oramos y damos gracias al Señor. Señor, te damos gracias. Señor, cómo no alabarte y cómo no poder bendecirte si al poder pensar, Señor amado, de dónde tú nos sacaste, bajo qué circunstancias, Señor amado, nosotros nos encontrábamos en otro tiempo, y ahí extendiste tu mano, Señor. De ahí, Señor amado, nos rescataste para la gloria de tu nombre.
¿Cómo no poder dar a conocer ahora las maravillas? ¿Cómo no poder anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas, de la potestad de Satanás, y nos ha trasladado a este reino bendito de luz, a este reino donde hemos sido restaurados, donde hemos sido cambiados, donde hemos sido liberados, donde hemos sido perdonados, en donde tú nos has limpiado para la gloria de tu nombre? ¿Cómo no alabarte, Dios? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no dar a conocer y hablar acerca de tus maravillas? Ayúdanos. Ayúdanos como iglesia a no ser una iglesia invisible. Ayúdanos como cristianos a no ser invisibles en la sociedad, sino ayúdanos a dar a conocer tu reino. Ayúdanos a dar a conocer, Señor amado, las grandezas de tu reino para la gloria de tu nombre. Ayúdanos para que cada uno de nosotros podamos socializar siempre tu palabra y podamos comunicar, Señor amado, cuán grandes cosas tú has hecho con nosotros. Ayúdanos, Señor amado, a no ocultar, a no encubrir nada de lo que tú has hecho, sino ayúdanos siempre a compartir tu palabra. Gracias porque tu palabra siempre nos viene a recordar lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias te damos y recibimos en esta oportunidad tu palabra con gozo, con alegría, pero sobre todo adquirimos el compromiso de poderla comunicar, de poderla compartir para la gloria tuya. Bendice a cada uno de los oyentes, a los presentes en este lugar como a los que se encuentran en sus casas. A cada uno de tus hijos, a cada una de las familias les bendecimos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por habernos dado una oportunidad más para bendecirte y para glorificarte con todo nuestro corazón. En Cristo Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén, Señor.